Bueno, arrancamos entonces. Buenas. Hoy vamos a ver el tema de ecuaciones. Antes de eso, un recordatorio que ya lo dije el martes, pero bueno, por las dudas lo vuelvo a decir. En el aula virtual hay un link para que elijan el horario de cursado. Hay tiempo, no lo tienen que hacer ya en este momento, pero háganlo. ¿Sí? Fundamental, si no, el primer día no van a saber a qué horario ir. ¿Sí? Bueno, empezamos. Ecuaciones. Esta guía, si bien es bastante corta, muchas veces trae problemas. Y el mayor problema es cómo interpretar un texto. Es decir, yo tengo una situación problemática, cómo tomar esa situación problemática y llevarla a una ecuación. Hay un video que armé que trata de explicar un poco eso, ¿sí? Y bueno, estaría bueno que si siguen con dudas lo repasen. Y yo creo que acá la clave es leer muy detalladamente, tranquilo, hacer un dibujito, algo y tratar de extraer la información. Porque de acuerdo al menos a nuestra experiencia, una vez que han podido extraer la información, ya la resolución matemática es más fácil. ¿Mm? Hoy vamos a hacer principalmente la autoevaluación, que es lo que dijeron que tenían la mayor cantidad de dudas, y creo que en esta autoevaluación se tocan un poco todos los temas, ¿sí? Así que, bueno, vamos viendo. Como siempre, si hay algo que estoy explicando y no entienden, avisen en el momento, ¿sí? Lo repito con todo gusto. ¿Mm? El problema uno de la autoevaluación. ¿En qué parte del, arriba a la derecha hay novedades, ¿sí? Ya le Hay, copio el link. ¿cómo? Ya le copio el link. Listo, dale. Dice, un químico gasta la sexta parte de una muestra en el ensayo número 1, la doceava parte del total en el ensayo número 2, la tercera parte del total en el ensayo 3 y aún le quedan 5 medios de gramo. ¿Cuál es el peso de la muestra original? Y acá vamos a ir, como dije, muy por partes. ¿Sí? Pensemos, un químico tiene desde la autoevaluación el 1. ¿Sí? Un químico tiene una muestra que yo no sé cuál es el peso. Vamos a decir que pesa X. Es el peso de la muestra. Voy a leer de nuevo lo que dice. Un químico gasta la sexta parte de una muestra en el ensayo 1. Entonces, en el ensayo 1 gasta eso. Y eso es un sexto de X, porque es una sexta parte de todo lo que tenía. En el ensayo número 2, gasta la doceava parte de todo lo que tenía. En el ensayo 3, gasta una tercera parte del total. Y finalmente dice que le quedan 5 medios de gramo. Es decir, que eso es 5 medios de gramo. Ojo, ahí no está diciendo que son los 5 medios de X. ¿Sí? Dice que es 5 medios de gramo. ¿Estamos? Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar esas cuatro cosas. Ahora, si yo sumo esas cuatro partes,
sumo lo que se usó en el ensayo 1, lo que se usó en el 2, en el 3 y lo que me queda, ¿a qué voy a llegar? Y a X, a lo que tenía originariamente. ¿Sí? Entonces, yo creo que en este tipo de problemas, la parte difícil es hacer esto. Es imaginarse, hacer un dibujito o algo para pensar qué es lo que me estaban pidiendo. ¿Sí? Porque de ahí, si yo sé que sumadas todas esas me dan X, bueno, ahora me es un poco más fácil, porque yo puedo escribir que un sexto de X más un doceavo de X más un tercio de X más 5 medios, no le voy a poner el gramo por simplicidad, pero está implícito. Eso es todo lo que tenía. Y yo le había llamado a todo lo que tenía X. Entonces, esa que está ahí es nuestra ecuación. ¿Sí? Y de ahí, repito, para mí ya es bastante más fácil seguir. ¿Mm? ¿Qué vamos a hacer para resolverlo? Vamos a agrupar todas las X de un lado. ¿Mm? S menos X, aplico propiedad uniforme, de ambos lados sumo X, perdón, el resto X, y de ambos lados resto 5 medios. Denominador común, suma de fracciones, acá me 12x. ¿Cómo? 12x en el numerador. Acá me quedan 3, 7, 7 menos 12, menos 5x sobre 12 es igual a menos 5 medios. X es igual a menos 5 medios. Y acá, esto ya no es un tema tanto de ecuaciones, sino de más de aquí del número real, pero ojo, piensen cómo hacer para sacar este 5 y este 12 con el otro lado. Este menos, yo se lo puedo asignar al 5 o al 12, es lo mismo. Por ahí uno lo hace normalmente con el numerador. Entonces, si yo quiero, para que me desaparezca este menos 5 de acá, tengo que dividir ambos términos, ambos miembros por menos 5. ¿Sí? Lo voy a hacer prolijito. Lo divido por menos 5, y esto me va a quedar igual a menos 5 medios por menos 5, y multiplico ambos miembros por 12. Acá este menos 5 se me va con este menos 5 y que me queda que X es igual a 6. ¿Sí? 6 gramos porque es la masa que estaba trabajando. Bueno, terminé. Listo el problema. Pero hay una cosa que estaría muy bueno que hagan, que se acostumbren a hacer, porque nos va a ayudar mucho para ver si el problema estaba bien o estaba mal. Y es muy fácil. ¿Qué es? Es volver al comienzo y verificar. ¿Sí? ¿Qué decía el problema? El problema decía que un químico tenía una muestra de masa desconocida y que primero sacaba la sexta parte. ¿Sí? ¿Cuánto es la sexta parte de de 6 gramos? 1 gramo.
Después sacaba la 12ª parte de la muestra, es decir, la 12ª parte de 6 gramos. 6 dividido 12, 0,5 gramos. Después la tercera parte. Y me quedaban 5 medios de gramo. Entonces, 1 más 0,5, 1,5. Más 2,5. 2,5 lo puedo expresar como, perdón, 2,5, que lo puedo expresar como 5 medios. 3,5 vamos, ¿no? 3,5. 1 más 0,5, 1,5 más 2 gramos, 3 gramos, 5. ¿Sí? Acá tengo 3,5 gramos. Acá 5 medios es lo mismo que 2,5. Sumo esos dos, me da 5 gramos. Y está bien. Es lo que me tenía que dar. Si me daba otra cosa, es que estaba mal el ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Alguna duda? Hago 2 comentarios, ¿pueden ser? Sí, por supuesto. Bueno, lo que acaba de hacer Luis... Perdón, ese es Moni, es de las tutoras. Es Moni. Sí, soy una de las tutoras. Lo que acaba de hacer Luis, el profe, es considerar en función de cómo interpretan ese enunciado las cantidades respecto de estos 6 gramos que fue el resultado final que se obtuvo. Él en el análisis, digamos, para poder interpretar mejor esto, lo que hizo fue ir considerando en el paso a paso, en función del ensayo 1, del ensayo 2 y demás, cuáles eran las cantidades. Esto mismo ustedes lo podrían haber hecho reemplazando directamente los 6 gramos en donde escribieron la ecuación, o sea, donde Luis representó la ecuación original, es decir, esa X la podrían haber reemplazado por 6 en todos los lugares donde aparecía y lo que tendrían que haber obtenido es que de un lado de la igualdad y del otro el resultado fuera exactamente el mismo. Eso por un lado. Y por otra parte, que por ahí puede surgir la duda de cómo él supo que el resultado final estaba expresado en gramos, viene justamente porque una de las cantidades de esa muestra es 5 medios de gramo, que es lo que determinaron ahí. Y eso es lo que en definitiva le está dando la unidad al resultado final. Eso nada más. Perfecto, Moni. Y ojo, me diste pie para decir otra cosa también. Porque yo lo resolví así. Alguien lo podría haber resuelto de otra forma completamente distinta. ¿Sí? Alguien podría haber dividido en cuadritos de 12 e ir faltando algunos y ver qué era lo que me quedaba. Y está maravilloso que lo resuelvan así. ¿Sí? En todos estos ejercicios de ecuaciones por ahí, yo creo que esta es la guía que más se presta a resolverlo de diferentes formas. ¿Sí? Si llegan al resultado correcto, la forma en la que lo resolvieron está bien. Bueno, por ahí uno puede mandarse una sucesión de errores y llegar al resultado correcto, pero dejemos eso de lado. ¿Sí? Normalmente cuando uno hace todos los pasos bien, los haga como los haga, va a llegar a lo mismo. ¿Sí? Tengan muy presente eso. Y aprovechen, perdón, Sí. y aprovechen las ventajas que le da justamente este tema, en donde ustedes mismos pueden verificar sus resultados, que en otras guías por ahí no lo pueden hacer, pero este le da la posibilidad de que cuando ustedes llegan al resultado, pueden saber si lo hicieron bien o no, reemplazando la X o haciendo ese análisis que hizo Luis al interpretar nuevamente el problema en función del resultado que había obtenido. Y eso es una forma de que ustedes se autoevalúen el propio ejercicio y puedan saber si lo hicieron bien o no. Si lo vuelven a resolver o evalúan y no llegan al resultado que tienen que llegar, les tiene que llamar la atención eso para revisar el problema y ver en dónde han metido la pata en los pasos que han hecho para resolverlo. Así es. Bueno. Pasamos al 2. Sí, bueno. Acá hay 3
sistemas de ecuaciones, ¿sí? Y hay una cosa importante, que acá no pide la resolución de cada uno de esos sistemas de ecuaciones, sino que simplemente pide si tienen infinitas soluciones o si tienen solución única, ¿sí? Acuérdense que yo tenía tres casos posibles. Que hubiera una única en un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Como son estos. Podría ser que tuviese una sola solución, podría ser que tuviese infinitas soluciones o podría ser que no tuviera ninguna solución, ¿sí? Vamos a ver los tres casos. El primero dice, bueno, acá tengo un sistema de ecuaciones, así a simple vista no puedo decir mucho si tiene soluciones o no tiene soluciones, así vamos a empezar a resolverlo. Acá vuelta, lo pueden resolver por igualación, por sustitución, como quieran. Yo lo voy a hacer lo hice hoy en la mañana, lo resolví de una forma, ¿sí? Háganlo como quieran. Como lo resuelvo yo, no tiene que ser como lo resuelven ustedes, siempre y cuando lleguemos a la misma conclusión. Bueno, a mí normalmente me gusta hacer por sustitución, porque me gusta, ¿sí? Entonces yo voy a despejar x de la primera ecuación. Si bien ustedes saben que tienen que hacer propiedad uniforme y demás, yo ahora no me voy a detener en cada uno de los pasitos para despejar X, ¿sí? Si alguien tiene dudas me pregunta, pero creo que a esta altura ya deberían manejarlo más o menos y se haría medio lento. Pero como repito, si tienen dudas me preguntan. Tomemos esta ecuación, voy a hacer este menos 2 viene del menos 4 dividido 2 más y dividido 2. Ahí despejé X, ¿sí? Por ahí está fácil. A ver, ¿qué pasa si despejo X en la otra también? Y me va a quedar que menos 6X. No, perdón. Fíjense lo que tengo ahí. De esta primera ecuación llegó a que X es igual a menos 2 más y sobre 2. De la segunda llegó exactamente a lo mismo. Llegó a que X es igual a menos 2 más y sobre 2. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo igualo ahí? Estos y más 2 los puedo simplificar. Y el menos 2 también. Que me queda 0 sobre 0. ¿Para qué valores de X y de Y es válido eso? Para cualquiera. No me importa el valor que tenga X y no me importa el valor que tenga Y, eso siempre es válido. Entonces este sistema tiene infinitas soluciones. Vamos a ver un ejemplo. Acá. Por ejemplo, yo tengo esto. Yo le puedo dar el valor 1 a X. Uno
si X vale 1, ¿cuánto va a valer Y? A ver, al revés, vamos a darle el valor 1 a Y, para hacerlo más fácil. O X es el valor, ese es el valor, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenía. Perfecto. Eso verifica esta ecuación, esta igualdad, sí, la verifica. Verifica esta y también, claro que la verifica las dos si son iguales. Verifica esta y sí, porque esto y esto es exactamente lo mismo. Entonces, jueguen después ustedes, no pongan que Y es igual a 1, pongan que Y es igual a cualquier otro valor, y van a ver que ese valor de X y de Y que saquen con ese conjunto va a verificar ambas ecuaciones. Si verifica ambas ecuaciones, yo estoy diciendo que hay infinitos pares de valores de X y de Y que van a satisfacer esa ecuación. Entonces, una ecuación es indeterminada, tiene infinitas soluciones. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que pueden tomar cualquier valor de X y cualquier valor de Y. Yo lo que estoy diciendo es que yo le puedo dar cualquier valor de X y va a tomar un valor de Y. O le puedo dar cualquier valor de Y y va a tomar un valor de X, pero no puede ser uno en X y uno en Y, por ejemplo. Si a Y le doy 1, eso va a tomar este valor. ¿Sí? ¿Se entendió? Voy al segundo. Solo agregar en eso que por ahí una forma de verlo, si hicieran una resolución de tipo gráfica, es que las dos rectas estarían superpuestas directamente. Entonces, todos los puntos de la recta, digamos, se corresponden para ambas. Entonces, cualquier par ordenado que pertenezca a esa recta es solución. Por eso es que tiene infinitas soluciones. Claro, o sea, son la misma recta las dos, porque llegamos a que las dos eran iguales, es lo que dijo Mónica. Exactamente. Otro sistema. ¿Sí? Bueno, vamos a operar. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice recién. Voy a despejar X de los dos y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Repito, háganlo como más les guste. Tengo esas dos. X es igual a 8 más 2y y X es igual a 6 más 2y. Ahí ya empieza a aparecer algo raro. ¿Por qué? Las igualo esas dos. Ocho igual a 6. ¿Para qué valor de X o qué valor de Y se cumple que 8 es igual a 6? Ninguno. No hay absolutamente ningún par de valores de X e Y que haga que eso se pueda cumplir. ¿Sí? Entonces, ese sistema no tiene solución. Es un sistema incompatible. De hecho, como dijo Mónica, si yo grafico estas dos rectas, ¿sí? Vamos a ver que son paralelas. No se cortan nunca. Entonces, al no cortarse nunca, no hay ningún punto que sea solución del sistema. Este sistema es incompatible, no tiene solución. El anterior tenía infinitas soluciones. Vamos al 3.
Hago lo mismo. Tengo esas dos, ¿sí? Las igualo. Acomodo. Esto pasa por acá. Y es igual a 3. ¿Sí? Me está faltando el valor de X. A ver, espérenme. De acá puedo sacar que X, reemplazo, X es igual a 7. Y ahí tiene solución. Ahí encontré un par de valores, y de hecho es el único par ordenado que es solución de ese sistema. ¿Sí? Lo ideal sería, no voy a perder tiempo ahora, pero lo ideal sería que lo agarren, que vayan allá y que verifiquen que sea solución de los dos. ¿Sí? Entonces, la primera dijimos que tenía infinitas soluciones. La segunda dijimos que no tenía solución. Y esta tercera estamos diciendo que tiene una única solución. ¿Sí? Con lo cual, la opción correcta es la opción C, que dice que solo la 3 tiene solución única. ¿Mm? ¿Se entendió este problema? ¿Alguna duda? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Arrancamos con el 3. El 3 tiene una cierta complejidad. Dice que tenemos ahí unas bolitas. Voy a borrar primero. Dice, suponga que tienen dos cajas, una con 360 bolitas negras y otra con 930 bolitas blancas, y se quieren armar las siguientes estructuras. Ahí las dibujo. ¿Y cuántas estructuras de cada tipo se pueden armar? Yo sé que tengo 360 bolitas blancas, perdón, 360 negras y 930 bolitas blancas. Hay una pregunta en el chat, si querés antes de avanzar con ese, Sí, que dale. parece que ha surgido de lo anterior, dice, si nos dieran varias rectas, ¿sería la solución donde ambas coinciden en algún punto? Exactamente. A ver, si vos tenés dos rectas, tenés tres posibilidades. O que no se corten nunca porque son paralelas, o que se corten en todos los puntos porque ambas están superpuestas, es decir, en la misma recta, o que se corten en un único punto. Dos rectas, no hay forma que se corten en dos puntos. ¿Sí? Solo en uno. Y es lo que decís. En el punto ese donde se cortan, esa es la solución. Si el problema anterior, vos en vez de resolverlo, lo querías graficar y veías las rectas, era perfectamente válido. En el primer caso ibas a ver, ya no me acuerdo cuál era el primer caso. El primer caso era infinitos. En el primer caso ibas a ver que las dos estaban juntas, en la segunda que eran paralelas y en la tercera que se tocaban en un punto. Cuidadito con una cosa. Esto que hablo de que tengan un punto o una solución es para sistemas de ecuaciones lineales. Si tenés un sistema de ecuaciones cuadrático, por ejemplo, con una parábola y una recta se pueden cortar en dos puntos. Es decir, ahí tenés dos puntos, o podría ser un punto
o podría ser ningún punto. ¿Sí? Lo que yo dije es solo para recta. Fíjate acá. ¿Podría pasar que una parábola y una recta tuvieran infinitas soluciones? No. Es solamente esos tres. Luis, para terminar de aclarar esta pregunta, teniendo en cuenta la primera parte donde dice si hubieran varias rectas, pensar, por ejemplo, en un sistema de ecuaciones lineales, pero que esté formado por tres ecuaciones y, por ejemplo, graficate dos paralelas con una sola que corte. O sea, grafica ahora, si podés, dos rectas paralelas y una que corte a ambas. Bueno, ahí hay que analizar esa situación porque la pregunta que hace Juli dice, si nos dieran varias rectas, la solución sería donde ambas coinciden en algún punto. Y fíjense que ahí hay dos puntos de intersección, pero uno de los puntos es solución solo para dos de las ecuaciones del sistema, no para las tres, y el otro también es solución para dos de las ecuaciones y no para las tres. Por lo tanto, en ese caso, digamos, donde uno tuviera esas tres ecuaciones formando parte del sistema, tampoco tiene solución. La única solución para un sistema de tres ecuaciones sería algo así. Exactamente. Eso es O que tuvieran dos que fueran exactamente superpuestas y una que se cortara, como era el ejemplo del primero que vimos al inicio, el indeterminado, con una oblicua perpendicular a esa. ¿Sí? Pero ojo con este caso de la derecha, de la representación gráfica que hizo Luis, porque eso, por más de que hayan puntos donde se esté cortando, ese sistema no tiene solución, porque ustedes tienen que encontrar el par ordenado que sea solución para las tres ecuaciones que forman el sistema simultáneamente. ¿Sí? Este punto es solución de esta y esta. Este punto es solución de esa y esa, pero si yo tengo un sistema de tres ecuaciones, no tengo solución. Eso. Bien. Bárbaro. Bueno, volvemos acá. Entonces, yo acá, ¿qué tengo que plantear? ¿Sí? Yo tengo que ver cuántas estructuras puedo armar de un tipo y cuántas estructuras puedo armar del otro tipo. ¿Sí? Y creo que lo más difícil es, como les dije antes, pensar y escribir las ecuaciones. Una vez que llegamos a las ecuaciones, todo va más fácil. Bueno, a ver, ¿cómo voy a usar yo estas 360 bolitas? Las negras. ¿Sí? Voy a usar una bolita negra por cada estructura de este tipo y voy a usar una bolita negra por cada estructura de ese tipo. ¿Sí? Las voy a llamar estructura 1 y estructura 2. ¿Sí? Por ahí sirve, ¿sí?, que ustedes no pongan X e Y siempre, sino que pongan qué quiere decir la variable. E de estructura. El primer problema que hice por ahí podría haber puesto M, que es la masa. Pero si hay una sola variable es más fácil. Pero si tienen más de una variable, para mí sirve que le pongan una letra que lo represente y además escriban. Si ponen X e Y, pongan X es la estructura 1 y es la estructura 2. No porque se lo pidamos nosotros, es para que ustedes se organicen. Entonces, estructura 1, estructura 2. Bueno, las bolitas negras, ¿en qué las voy a usar? Y voy a usar una por cada estructura 1 y voy a usar una por cada estructura 2. ¿Sí? ¿Y cuántas voy a usar si uso todas? 360. Estos unos los puse a propósito, pero ya los puedo borrar. De las bolitas blancas, por cada estructura de este tipo, ¿cuántas uso? 2. De este tipo, 3.
¿Qué tengo mi sistema de ecuaciones? Tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas, que son E1 y E2. Si tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas, eso quiere decir que yo no puedo resolver a esto. ¿Sí? Empecemos a resolver. Ahora, como digo, es un sistema de ecuaciones común y corriente. A ver, ¿qué me es fácil? Acá puedo despejar fácil de 1 de 2. ¿Sí? Una vez que tengo esto, lo puedo reemplazar ahí. Acá ahora estoy haciendo sustitución. Pero háganlo como quieran. E1, yo dije que era igual a 360 menos E2. Y lo escribí acá. Empiezo a operar. Menos E2 más E2 me queda E2 es igual a 930 menos 720 es igual a 100. Esperen, o sea, de 720 lo pasé por 270. Maravilloso el mío, con razón no me cerraba el número. Sí, justo estaba por decirte eso. Ahora sí. 720 270. Esto es igual a 210. ¿Sí? Ese es el número de estructuras de este tipo. ¿Cómo calculo ahora el número de estructuras de este otro tipo? Sí, podría reemplazarlo acá o acá. Me parece que es mucho más fácil acá. ¿Sí? O mejor todavía, acá que ya tengo aquí la ecuación. E1 es igual a 360 menos 210, que es 150. ¿Sí? Entonces, este es el número de estructura 2, ese es el número de estructura 1. En principio, ya está porque inclusive hay una de las opciones que dice eso. ¿Sí? No, en un examen, cuando sea, tómense un minuto y revisen. ¿Sí? 210 más 150 es igual a 360. Sí, vamos bien. 2 por E1, 300. Más 3 por E2, lo voy a escribir acá. 300 más 3 E2 son 630. ¿Es igual a 930? Sí, perfecto. Esto se cumple, la resolución está bien. ¿Sí? Por ahí ecuaciones, obviamente si esto está bien planteado, ¿no? Pero yo creo que ecuaciones es uno de los pocos temas en los que ustedes pueden probar y asegurarse que el resultado está bien. ¿Sí? Repito, si plantearon bien el problema. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Acá Rocío plantea que despejó ambas X, supongo que a X le ha asignado alguna de las estructuras y que las igualó y que no le dio. Entonces, Rocío, por favor, si podés prender tu micrófono y contarnos un poquito más cómo hiciste el problema para poder ayudarte mejor. Sí, hola. A la X la puse como estructura 1 y cuando se puse X más 1 es igual a 360 y en la otra ecuación 2X más 3Y es igual a 930.
De ambas despejé X y me quedó X igual a 360 menos Y. Y de la otra, X igual a 465 menos 3 medios Y. Cuando las iguales... Un momento, pará. ¿Cuánto en la segunda, cómo te quedó? Hasta la primera vamos Muy bien. bajito yo. El segundo me quedó 465 menos 3 medios Y. 465 menos 3 medios Y. A ver. 465. Sí, ¿Está menos bien? 3 medios de idea. Sí, sí, está bien. Está bien. Sí. Bueno, entonces ahí las iguales las dos, y como las dos Y estaban restando, al pasarlo al otro lado se me eliminan las Y y me queda 360 es igual a 465. No. A ver. A ver, de todos modos, para no extendernos mucho, ¿por qué no haces una cosa? Rocío, me parece que era tu nombre. Fíjate, escribí tu resolución, ¿sí? Eso. Y ponelo en la tutoría. Ponelo en el foro de ecuaciones de las tutorías y te vamos a contestar hoy. ¿Sí? Exacto, porque el despeje que has hecho inicialmente está bien, Sí. cuando has despejado la Has X, pero metido hay algo... algo de la Sí. resolución matemática, me da toda la impresión. Bueno, Mandanos, dale. eso, mandanos una foto y ya más tardecito te respondo. Claro, ¿Vale? sí, o sea, al papel que lo tenés resuelto, sacarle la foto y subirlo, nada más. O sea, explico un poquito. ¿Mm? Bien. Eso, dale. ¿Alguna otra cosa de esto? En el chat no hay más dudas y nadie más preguntó nada. Bueno, vamos con el 4. Acá dice que me da un sistema de ecuaciones. Y me pregunta las expresiones de X que satisfacen este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y me da una serie de opciones. Fíjense una cosa importante relacionada con lo anterior. No es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Porque esta no es una ecuación lineal. ¿Sí? Entonces, sáquense acá de la cabeza lo que puede tener una, ninguna o infinitas soluciones. Pueden ser otros casos. No vamos a estudiar en detalle qué cosas puede ser, pero sí están en condiciones de resolverlo esto. ¿Sí? Bueno, yo lo que puedo poner es que de acá hay que saber, por supuesto, que hay una constante. Yo puedo despejar acá y poner que X es igual a sobre Y, asumiendo que A es diferente de C. Asumiendo, perdón, que Y es diferente de C. ¿Sí? Una vez que despeje esto, puedo sustituir ahí. No, perdón. Ya que es válido esto que dice, pero ya que me pregunta X, ¿sí? Lo ideal para mí sería desde ya empezar a trabajar con X. ¿Sí? Entonces, si yo voy a reemplazar acá Y para que me quede solamente X. Entonces, lo que me conviene hacer es poner que Y es igual a A sobre X. Y ahora si reemplazar esta Y, ahí. Tenemos eso, ¿sí? Pasamos para allá. ¿Cómo hacemos esto? Por ahí me llama la atención que
Luego ahora, bueno, podemos hacer lo mismo que hicimos hace un rato, de sacar la X sumando fracciones como denominador. Multiplico por X más A perdón, por ahí me va a convenir hacerlo así. No eso, paso para el otro lado. ¿Por qué menos X, Luis? 1 por X, ¿no? X al cuadrado más A pasa la X multiplicando. Tenemos eso, que es una cuadrática. ¿Por qué? Porque esta, acuérdense que no es una variable, sino que es una constante. ¿Sí? Entonces, este es el término cuadrático, este es el término lineal y ese es el término independiente. Tengo una cuadrática, puedo aplicar Bhaskara directamente. La voy a reescribir exactamente lo mismo, pero en el orden que uno la ve normalmente. Ahí están los términos. La ecuación de Bhaskara es b cuadrado menos 4ac sobre 2a. B cuadrado es menos 1 al cuadrado más menos raíz de... No, perdón. Es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c. No vayan a poner 1 acá. ¿Sí? Este es c. Porque a, repito, que no es una variable, es una constante. ¿Sí? Y ahí prácticamente ya está, porque tenemos que reacomodar un poquito. Menos 1 es 1, más menos raíz de menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por a sobre 2. ¿Sí? Y esa es la solución correcta. De hecho, si se fijan acá, tenemos dos valores distintos. ¿Sí? Tenemos uno para el más, tenemos uno para el menos en X. No voy a calcular el y no me lo pide directamente. ¿Sí? De todos modos, si lo quisiera calcular, es tan fácil como hacer que y es igual a 1 menos X. O sea, sería 1 menos todo eso. ¿Sí? ¿Cuántas soluciones tiene esa ecuación? Tiene 2. ¿Sí? Puede serlo porque no es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Dudas con este? No entiendo. Nos pregunta Belén. Dice, no entendí por qué quedó X elevado a 2 al principio. Acá. Junto con la división de A con la otra X. O sea, no he entendido cuando está aplicada el común denominador. Acá. ¿Cómo suma fracciones? ¿Sí? Establecer un común denominador. Si no hay un común denominador, no multiplicas al numerador y al denominador por algo, pero que es lo mismo. Que lo voy a hacer más detallado. Todo lo que voy a hacer ahí, en el medio de esos dos. Yo tengo X más A sobre X igual a 1. ¿Sí? Yo puedo escribir eso. A esta X la estoy multiplicando por X sobre X. ¿Eso es válido? Sí, porque X sobre X, salvo que X es igual a 0, X sobre X es igual a 1. Entonces yo puedo perfectamente multiplicar
a mi x por 1. Esto me va a quedar igual a x cuadrado sobre x y ahí ya sí tenemos el denominador común y ahí sí puedo sumarlos. ¿Se entendió ahora? Buenísimo. ¿Alguna otra cosa de este ejercicio? ¿Nada? No, que ya se entendió, parece. Perfecto. Pasamos al quinto y último de esta autoevaluación. Dice, la altura h para una serie de triángulos puede ser descrita como así, que básicamente es decir que la altura está entre 4 y 6, inclusive. Y la base está entre 8 y 10. Y pregunta por el área. ¿Sí? Este problema es muy simple la resolución matemática, solo hay que pensar un poquito qué quiere decir. A ver, yo tengo un triángulo. ¿Cuál es la menor superficie posible de ese triángulo? Y bueno, va a ser la menor base por la menor altura dividido 2. Es decir, la menor base, perdón, 8, la menor altura, 4, dividido 2 porque es la fórmula de superficie del triángulo. 8 por 4, 32, dividido 2, 16. Hago lo mismo con el máximo posible. ¿Sí? ¿60 dividido 2? 30. ¿Qué puedo decir? Que la altura va a estar comprendida entre El área. el área, entre 16 y 30. Nada más. ¿Sí? Creo que la dificultad de este problema es solamente pensar qué quiere decir cada una de esas cosas. Una vez que se entendió eso, el resto se resuelve. ¿Alguna duda? Nada. Bueno. Hay un ejercicio que de los ejercicios adicionales que hubo varias personas que dijeron que si lo podía resolver. ¿Qué es el ejercicio 3? Sí, el ejercicio 3 de los adicionales. ¿Sí? Que es el malvado alambre que se dobla y se corta y demás. Así que lo voy a resolver a ese. ¿Qué dice? Sí, la fórmula, si hace falta, la vamos a dar con el enunciado, quede tranquila. Tengo un alambre de 40 centímetros de largo. ¿Sí? Un segundo que lo busco. Dice que se cortó en dos pedazos, una de las partes se dobló formando un cuadrado y la otra un rectángulo que es 3 veces más largo que ancho. La suma de las áreas es 55,75. ¿En qué lugar se cortó el alambre?
tiene bastante trabajo. A ver, es un problema difícil. Partamos de ahí. ¿Sí? Vamos a tratar de dibujar todo lo más que podamos. Yo tengo un alambre de 40 centímetros, lo corto en un punto, no sé dónde es ese punto, que es lo que tengo que averiguar. Y por un lado saco un cuadrado que tiene el lado, llamémosle L1. ¿Sí? Y por otro lado saco un rectángulo que dice que la base es 3 veces mayor que la altura. Entonces, si yo a la base le digo que es, perdón, si la altura es L2, esto es 3 veces L2. ¿Sí? Y lo último que sé es que si yo lo sumo a los dos, hago el área esta más el área esta, me va a dar 55,75 centímetros cuadrados. ¿Sí? Bueno, ¿dónde corté el alambre? Vamos a ver todas las ecuaciones que podemos llegar a escribir acá. Aquí es igual esto. La superficie del cuadrado más la superficie del rectángulo. ¿Sí? Aquí es igual la superficie del cuadrado. Lado del cuadrado. ¿Qué lado? Este. Entonces, L1 al cuadrado, esa es la superficie del cuadrado, ¿y cuál es la superficie del rectángulo? Base por altura. 3L2 por L2, es decir, 3L2 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, esa es una ecuación. Yo tengo otra ecuación que yo sé que la longitud total son 40 centímetros. ¿Sí? Entonces, esto así como un cuadrado, en realidad es todo esto. ¿Sí? Y estaríamos hablando del perímetro de la figura. O sea, es esto, más esto, más esto, más esto. Todo eso hace esto. Entonces, esto más esto más esto más esto es 4 veces el lado 1. Por otro lado, aquí es igual el perímetro. Es esto más esto más esto más esto. O sea, 2 veces, empiezo por acá, 2 veces el lado 2, no, más 2 veces, 3 veces el lado 2, o sea, 6 veces el lado 2. ¿Lo puedo escribir así? Sí, lo dejo así. Y esto es igual a 40. Lo voy a escribir un poquitito más comprimido. 6L2 más 2L2 me da 8. Y ahí tengo mis dos ecuaciones. ¿Sí? Ahí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Bien. Ahora, la resolución de ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas lo puedo hacer tranquilamente. No es un sistema de dos ecuaciones lineales porque acá estamos teniendo cuadrados. ¿Sí? No la voy a, prefiero hacer algún otro problema después. No voy a hacer la resolución paso a paso, pero no es complicado. Yo les pongo el resultado final. Porque una vez que llegan al resultado, ¿sí? Tiene un pasito más. De hecho, esto les va a quedar una cuadrática y la cuadrática les va a dar dos soluciones posibles.
Una solución es que esa es una solución. Porque una cuadrática, repito, tiene el más menos. Y esa es la otra solución. Pero, ¿qué es L1 y qué es L2? L1 y L2 son esto y es eso. No es donde se cortó el alambre. ¿Sí? Donde se cortó el alambre, si yo arranco de acá, de acuerdo al dibujo que yo hice, va a ser esto, más esto, más esto, más esto. Es decir, 4 veces esto. O 4 veces esto, depende del que yo haya tomado. ¿Sí? Entonces, si yo llamo x a ese punto, x va a valer acá, en este caso 6. No, perdón. Bueno, sí. X acá va a valer 6. Y de la otra forma va a valer 16 con esas serían las dos soluciones posibles. Fundamental. ¿Tienen sentido esas soluciones? ¿Podría darme que una solución fuera más de 40 centímetros? No, porque estaría cortando acá. No tiene sentido. Si les da esa solución, es que no tiene sentido físico eso. ¿Sí? En cambio, estas dos parece que tuvieran bastante sentido. ¿Sí? Porque eso es 6, me dice que cada uno es 1,5 del primero y el resto para el segundo. ¿Sí? Creo que la complejidad que tiene este problema es entender y poder llegar a plantear estas dos y después de plantear esas dos poder hacer ese cálculo, no quedarse con esto. Porque si le ponen X ustedes al final no se van a acordar qué era X. En cambio, si le ponen lado 1, no es la longitud, es el lado. Bueno, la 2 empieza con L. Podrían ponerle otra cosa, ¿sí? Pero siempre piensen qué están haciendo. ¿Mm? Una cosa que pasa por ahí, no sé si en esto, pero hay otros temas, que ustedes calculan algo en la calculadora y lo que sale de la calculadora lo ponen como resultado. Y por ahí hay que pararse un segundo a pensar, lo que me está dando, ¿es razonable o no es razonable? ¿Sí? Si yo les digo que tienen que calcular cuánto pesa una persona, ¿sí? Y el resultado son 4,3 toneladas, es que hicieron algo mal, ¿sí? Piensen si tiene sentido físico lo que ustedes están diciendo, ¿sí? ¿Alguna duda de este? Y respecto de lo que estás diciendo también, cuando hay sistemas que son de ecuaciones cuadráticas y ustedes llegan a dos soluciones posibles porque aplican Bhaskara y están hablando de áreas, de la masa de una persona, de una superficie y demás, y uno de los resultados es negativo, eso no tiene sentido físico, entonces saben que ese no lo tienen que considerar, sino solamente el positivo. Y respecto de lo anterior que decía Luis, por ahí, bueno, a lo largo de los años hemos visto que les resulta más fácil cuando dice f de x, por ejemplo, cuando ustedes en una ecuación siempre usan x e y. No hay problema de que así sea, siempre y cuando ustedes entiendan qué es lo que están escribiendo. Entonces, si a ustedes les resulta más fácil resolver o plantear estas ecuaciones poniendo x e y, háganlo. Pero antes de empezar a plantear el sistema y hacer la resolución, escriban X va a ser igual a tal cosa de que después puedan seguir el problema y ustedes acordarse a qué le habían llamado X y a qué le habían llamado Y, ¿sí? Ahí veo que alguien ha escrito algo. Sí, Ignacio, ahí vi la pregunta que acaba de hacer.
que no entendiste No el último entendí paso, eso. cómo llegar a este número finalmente. A ver, vos tenés, está claro que la longitud 2 y la longitud 1 son esas. Tomo esta y no esta porque los números son más fáciles de manejar, pero podría tomar cualquiera. Justamente lo que acaba de decir Mónica. ¿Qué es L1? L1 es eso. Eso nada más es L1. No tengo idea dónde se cortó el alambre. Yo sé que L1 es eso. ¿Sí? Pero, si yo con esta primera parte del alambre que había cortado acá, yo con esto hice un cuadrado. ¿Sí? Si es un cuadrado, los cuatro lados son iguales. ¿Sí? Si cada lado es 1,5 centímetros, el cuadrado, yo el cuadrado que tenía armado lo despliego y van a ser 6 centímetros. Entonces eso quiere decir que corté el alambre a los 6 centímetros. Y hago exactamente el mismo razonamiento con este otro. Ahora sí, Ignacio. Bien. Ah, sí. Buenísimo. Bueno. ¿No? O sea, básicamente este problema y los resultados le están diciendo de que si ustedes tienen un alambre de 40 centímetros, o podrían cortarlo a los 6 centímetros y con la primera parte hacer un cuadrado y con el resto hacer un rectángulo, o bien podrían cortarlo a los 16,8 centímetros, hacer un cuadrado con eso y después un rectángulo con lo que sigue. O sea, podrían cortarlo en dos lugares diferentes a ese mismo pedazo de alambre y hacer esas dos figuras geométricas que están planteadas. Consigan un pedazo de alambre y pruébenlo. Es facilísimo medirlo. Gente, estos fueron los problemas que más contestaron que tenían dudas. Nos queda un rato para ver si tienen algún otro puntualmente. ¿Podemos ver los puntos 2.5 y 6 de la actividad 1? Esperamos un segundito. De la actividad 1. Dice puntos 2,5 y 6 de la actividad 1. Pero la actividad 1 tiene 10 ejercicios, no tiene subinciso. Prende el micrófono y decime bien que... Entonces debe ser el punto 2, el 5 sí. Y el 6 de la actividad 1. Así era, sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, lindo ejemplo este. Y otra persona pregunta que no entendió el 6 de los ejercicios adicionales. Bueno, anótalos, Moni. Sí. Anótalos. Acá los tengo todos. Bueno, en todo caso, como todos estos problemas que están diciendo son de, creo, la dificultad me parece, díganmelo ustedes, pero la dificultad debe ser plantear el problema, ¿sí? No matemáticamente llegar al resultado. ¿Puede ser que sea así? Bien, entonces, porque no voy a terminar si resuelvo todos. Entonces, voy a dejarlos planteados, tomar del enunciado la ecuación matemática y después dejamos plantear la ecuación matemática. Total, el resultado está en el aula virtual. Y en esto que va a hacer Luis, porque, a ver, las situaciones que se pueden dar de enunciados para que ustedes planteen una ecuación pueden ser infinitas. Lo importante, más que cómo él lo va a plantear, es que ustedes traten de entender la lógica o la forma en la que él va a analizar el enunciado para plantearlo, porque, como les digo, pueden haber miles de planteos diferentes, entonces presentar todos es imposible y aparte es algo que es una construcción de ustedes, digamos, de su razonamiento e interpretación. Entonces, simplemente tratar de entender un poquito la lógica que implica leer un enunciado, analizarlo, comprender lo que dice y cómo sacarlo y desmenuzarle la información para poder plantear la ecuación. Exacto. Dice, la suma de un número y el triplo de su opuesto es menos 18. Calcúlelo. Lo leo tranquilo. La suma de un número y el triplo de su opuesto es menos 18.
¿Cómo vamos a llamar el número? N. Porque sí. La clave de este problema es el triplo de lo opuesto. ¿Qué es el triplo? Es 3 veces. Multiplicado por 3, no sumado 3. ¿Sí? Entonces, el otro va a ser la suma del número más el triplo. ¿De qué? De lo opuesto. Si volvemos a la guía de números reales, nosotros nos tenemos que acordar que lo opuesto de un número es cuando le cambiamos el signo. ¿Sí? Entonces, yo no tengo idea cuánto vale n. De hecho, n puede ser positivo o negativo. No lo sé. Pero lo opuesto de n es menos n. La suma de un número y el triplo de lo opuesto es igual a 18. ¿Sí? Y ahí creo que ya están en condiciones de resolverlo. Podemos escribirlo un poquitito más fácil. N menos 3n es igual a 18. Ahí está lo interesante. Bueno, mentí. A este lo voy a resolver porque es fácil. ¿Sí? Menos 2n, n es igual a 18. N es igual a menos... Luis, vos que tenés a manos la guía, dice, es igual a menos 18. Ah, a menos 18, perdón. Ahí está, n es 9. Ahí vi que alguien escribió algo y no alcancé a ver qué decía. Dice 18 o menos 18. Después otra persona aclara que es igual a menos 18 y otra persona comenta que si es lo mismo, n más, entre paréntesis, menos 3n igual a 18. O sea que el 3, el triplo del opuesto, en vez de expresarlo así, metas el 3 adentro del paréntesis y le apliques el signo negativo a todo. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. N es 9. Lo verificamos muy rápido. ¿Cuánto vale esto? 3 por menos 9. Menos 27. 9 menos 27 menos 18. Listo. Verificado. ¿Sí? La persona... ¿Me decís cuál es el que hiciste ahí? La actividad 1, el 2, perfecto. Sí. Listo. La persona que me había preguntado esto, ¿le quedó claro? Sí, igual no sé si es algo de la guía o qué, pero yo como en el ejercicio 2 tengo uno que dice en un triángulo isósceles de lados desiguales. Así empieza. Para. Yo acabo de agarrar la guía en papel del 2020. Seguramente ese ejercicio cambió. Puede ser, ahora me fijo. Déjame ver. ¿Cuál es el triángulo isósceles? Sí, es el 5S. Sí, hubo varios que los reorganizamos. Perdón, me olvidé por completo que esta parte de la guía habíamos cambiado. Habla del triángulo isósceles que yo lo tengo como el 5. ¿Sí? Bueno, no vino mal esta explicación, disculpame. Dice, en un triángulo isósceles el lado desigual es 2/3 de uno de los congruentes. Recordar geometría del primario. Sabiendo que el perímetro es 4,8 centímetros, calcule las medidas de los lados. ¿Sí? Primero, triángulo. Aclaración. En un parcial no vamos a poner un triángulo isósceles, sino aclaramos qué quiere decir triángulo isósceles y lado congruente. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y un lado desigual. ¿Sí?
dice que el lado desigual es 2/3 de uno de los congruentes. Estos son los lados congruentes. ¿Mm? Llamémosle L. Esos dos lados son iguales. L. S es 2/3 de L. ¿Sí? Para este lado. Me perdí. Sabiendo que el perímetro es 4,8 centímetros, calcule las medidas de los lados. ¿A qué es igual el perímetro? El lado más el lado más el lado. ¿Cuánto era? 4,8 centímetros. Y ahí está. Ahora solamente queda sumar esto y despejar la L. La dificultad, la persona que preguntó, ¿la dificultad era plantear esta ecuación o en la resolución tenés algún problema? No, es el planteo, siempre el planteo. Ok, Sí. ¿lo entendiste ahora? Sí, gracias. Sí. Y habías dicho el 6. ¿Cuál es el 6? ¿El que habla del cuadrilátero? No, dice, te leo uno de los otros que me había costado, dice, Ana hizo un viaje en el coche en el cual consumió... Bueno. Mira, ese uno nuevo que pusimos, no lo tengo impreso. Si me lo... ¿Es largo el enunciado? Sí, si no, el 6 dice, 2 personas tienen 27 y 15 años de edad. Ah, ahí lo copiaron, si no. Luis, ahí te lo copié en el chat y te lo leo, si no. Dale, espera un segundo. Dale. Ana hizo un viaje en el coche en el cual consumió 20 litros de nafta. Sí. El trayecto lo hizo en 2 etapas. En la primera consumió 2/3 de la gasolina que tenía en el depósito de combustible, ¿no? Y en la segunda etapa, la mitad de lo que le quedaba. Sí. ¿Cuántos litros de nafta tenía inicialmente? ¿Y estos 20 qué, cómo decía? Lo que consumió. Ana hizo un viaje en el cual consumió Listo. 20 litros de nafta. Listo. A ver. Tenía el tanque lleno. ¿Sí? Arrancó y consumió 2/3 del tanque. Después consumió en la segunda etapa la mitad de lo que le quedaba. Ahora, esto es importantísimo. ¿Cuánto le quedaba? Y si ya había consumido 2/3, le quedaba 1/3. ¿Sí? Entonces, la mitad de 1/3. Tenía 1/3 y ahora consumió la mitad. Y dice que le sobraban 20 litros. No, dice que lo que consumió en total son 20 litros. Ahí está. La pregunta es cuánta nafta tenía en el tanque originalmente. Ahí está. Todo eso, todo lo que consumió, son 20 litros. ¿Sí? A lo que tenía en el tanque, lo podemos llamar. Entonces, 2/3 de T más 1/3. 1/3 por 1/2 de T. ¿Cuánto es eso? 20 litros. Con eso,
¿Puedo calcular cuánto vale T? Sí, puedo calcular. ¿Sí? Fíjense que acá tendría que ver, cuando ustedes resuelvan todo, sería muy bueno que vean el numerito final y piensen, ¿es razonable? A ver, si les da que el resultado es de 5 litros, que la capacidad del tanque es 5 litros, ¿tiene sentido? No, no tiene sentido porque si los 5 litros es la capacidad del tanque y consumió 20, hay algo que cierra. Lo mismo, la capacidad del tanque podría ser 1000 litros. No, porque estoy diciendo que acá consumí 2 tercios y acá consumí más todavía. Entonces, nunca podría ser 1000 litros. ¿Sí? Repito, este tipo de análisis al final, háganlo siempre. ¿Qué otro ejercicio hacemos? ¿Hacemos un par más? Perfecto, ese es el 5, el que hiciste. Ahora también habían preguntado por el 6, también de la actividad 1, que es uno que dice 2 personas tenían 27 y 15 años. ¿Lo tenés en esa guía? Es el 1, sí. Ese. Es el 1 viejo. ¿Cuál decís que es el 6? Ese que te estoy indicando, que dice 2 personas Sí. tienen 27 y 15 años de edad. Es el número 6. Sí. Bien. Dice, 2 personas tienen 27 y 15 años de edad. ¿Cuántos años deben transcurrir para que la edad del mayor sea 4 tercios de la edad del menor? ¿Sí? Bueno, para mostrarlo de otra manera le voy a poner X e Y, pero vamos a aclarar muy bien qué es cada cosa. Yo digo que X es la edad del mayor y que Y es la edad del menor. ¿Sí? No, perdón. No dije nada. No me hace falta. Voy a poner A, que son los años transcurridos. Este tipo de problemas muchas veces meten la parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque es 4 tercios. Y si yo digo, yo tengo el doble de años que una persona hoy, ¿sí? Tengo el doble de años que mi hijo. Pero de acá a 10 años yo no voy a seguir teniendo el doble de años, ¿sí? Porque no es que estén multiplicando siempre, sino que voy a ir sumando. Pero acá, ¿qué tengo que ver? Que la edad del mayor sea 4 tercios que la edad del menor. Que la edad del mayor sea 4 tercios de la edad del menor. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser la edad del mayor? Y bueno, va a ser 27 más el número de años que han pasado. ¿Sí? Y esto es igual a 4 tercios, va a ser igual a 4 tercios de la edad del menor hoy y al menor también le pasaron exactamente el mismo número de años. ¿Sí? Y ahí ya se puede resolver. Cuidado con una cosa, nunca se olviden de este paréntesis. Porque si ustedes ponen eso, está mal. Porque el 4 tercios afectaría solamente al 15 y no al 15 más la A. ¿Sí? ¿Alguna duda acá? No preguntan nada, parece. A ver quién era que había preguntado. Hacemos el último problema. Ahí está. Sí, hay otro más que pidieron, que es del ejercicio 4, el ejercicio 4 de la actividad 5, perdón.
halle la base y la altura de un rectángulo, sabiendo que si se aumenta en 5 unidades la base y se disminuye en 1 la altura, el área no varía y que la base inicial supera la altura inicial en 4 unidades. Ok. Nosotros necesitamos saber la base y la altura. Dice, si se aumenta en 5 unidades, se aumenta, no se multiplica, se aumenta en 5 unidades la base. Y se disminuye en 1 la altura, el área no varía. Ok. Área del rectángulo es base por altura. ¿Sí? Entonces nosotros podemos escribir acá que la base por la altura inicial es igual a A. Pero también estoy diciendo que si la altura no varía, puedo escribir que B más 5 por H menos 1 es igual a A. O lo que es lo mismo de decir es igual a base por altura. Por otro lado, yo sé que... perdón, me perdí. Ya está. Y la base inicial supera la altura inicial en 4 unidades. La base inicial supera a la altura inicial. Es decir, que la base es 4 unidades más grande que la altura. ¿Sí? Voy a leer de nuevo el problema entero y lo voy a ir marcando cada una de las partecitas. Porque dice, hace la base y la altura de un rectángulo, sabiendo que si se aumenta, le estoy sumando, no es el doble, no es el triple, yo lo estoy aumentando, entonces es más 5. Y se disminuye en 1 la altura, estoy restándole 1. El área no varía, es decir, que es igual a la inicial. Y además que la base inicial, ¿por qué dice inicial? Porque no es esta base, es esta base, es igual, perdón, supera a la altura inicial en 4 unidades. ¿Sí? Ahí ya tienen todo como para resolverlo. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? No veo ninguna duda de los que has resuelto, Bueno. que los planteó, lo planteó, déjame un momento, Lucía Aguilar, ¿lo entendiste? Sí, ahí dice muchas gracias, así que supongo que sí. Perfecto, bueno, y quedó uno pendiente que es Dale, lo resuelvo. el 6 de adicionales, que lo preguntó Kiara, perdón. De un gas, supongo. El 6 de los adicionales. Ahora te digo. El 6 dice Martín Bouzá, que era un matemático en cuya cabeza germinaban ese. Para dejarme que lo encuentre. Ah, perdón, de los adicionales, discúlpame. Sí. Bueno, medio largo. Dice, en la ciudad todos lo conocían, Un día entró en la librería y dijo al dueño, préstame tanto dinero como el que ahora tengo en la billetera y gastaré 100. A ver, ¿cuánto dinero tenía en la billetera? Seguro que no lo van a preguntar. Préstame
tanto dinero como el que ahora tengo en la billetera y gastaré 100. El librero aceptó la proposición de Martín y este ganó 100. Luego fue a una perfumería y le dijo, préstame tanto dinero como el que ahora llevo y gastaré 100 aquí. La dueña de la perfumería acepta el trato y gasta otros 100. Finalmente hizo lo mismo por tercera vez y se quedó sin nada de plata. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Pero ya puedo decir una cosita. Se quedó sin plata. Entonces, la suma de todo lo que fue gastando es 0. ¿Cuánto dinero tenía inicialmente? B. ¿Sumó la plata? Sí, porque le prestaron tanto dinero como el que tenía. ¿Cuánto dinero tenía? B. Entonces, le dieron D. ¿Y cuánto gastó? 100. 100. Esa es la plata que tenía después que terminó la primera etapa. Después hizo lo mismo. Présteme tanto dinero como el que ahora llevo. Pero, y ahora viene el problema. ¿Cuánto dinero tenía en ese momento? Tenía esto. Y lo voy a poner a propósito, aunque no haga falta, entre paréntesis, ¿sí? Para marcarlo. ¿Cuánto le prestaron? Le prestaron exactamente eso. Eso es lo que tenía y eso es lo que le prestaron. Y gastó 100. ¿Sí? Vuelve a hacer el mismo truquito. Le prestan lo que tenía. Todo eso era lo que tenía. Entonces le sumo, porque sigue teniendo más. Todo eso. Y gasta 100. Y ahí es cuando se queda sin plata. Voy de nuevo por partes. Lo que tenía. Lo que le prestaron que igual a lo que tenía. Y gastó 100. Primer punto. Esto es el primero. Todo esto es lo que tenía. Y gastó 100. Todo esto es lo que tenía y le dieron. Y gastó 100. Y ahí, si se ponen a ver, tienen una sola incógnita. ¿Sí? Pues la D y se puede resolver. Algo, ahora, pero pensemos un poquito. Más o menos. La verdad no tengo el resultado de este problema con toda. ¿Sí? Modificate si lo tenés a mano, pero todavía no lo digas el número. Pero ¿cuánto tendría que dar? Primero, por ejemplo, tiene que ser más que 50. ¿Por qué tiene que ser más que 50? Porque si tenía menos de 50 y le prestaron menos de 50 en el primera etapa, no puede haber gastado 100. ¿Sí? Es como que, fíjense, gastó 300 pesos. ¿Sí? Entonces, esto que les estoy diciendo es como para que ustedes se hagan una idea de más o menos cuánto les tiene que dar. ¿Sí? Si le hacen todo el cálculo que encima esto da para equivocarse con las sumas facilísimo, porque son muchas etapas. Si llegan
y le da algo que es muy chico o muy grande, está mal, evidentemente. ¿Sí? Porque, repito, gastó 300 pesos y se quedó sin nada. Concluye con todo lo que le habían prestado. ¿Podía tener 1.000 pesos? No, porque no se hubiera quedado sin nada si gastó 300 pesos. ¿Sí? Entonces, no sé, serán 200 pesos, 100 pesos, algo así. Pero no puede ser muy diferente eso. Moni, ¿tenés cuánto da? No, pero ahora te lo busco los resultados, dame un Fíjate momento. que tiene que estar en la respuesta de las actividades, tiene que estar. Si, o sea, Exacto. chicos, si alguno lo tiene a mano. 87,5. Oh, eso, exactamente. A ver, les voy a insistir en esto. ¿Sí? Yo no sabía si era 87,5. Pero sabía que era más de 50, sabía que era menos de 300. Bueno, 87,5 está bien. Ese tipo de análisis les aseguro que les va a ayudar muchísimo a la hora de resolver un problema. Bueno, gente, vamos a cortar ahora. La semana que viene vamos a ver las dos guías que siguen, que ya no me acuerdo cuáles son. ¿Sí? Creo que es la tabla periódica y el MOL. ¿Sí? Sí. Las clases las vamos a hacer miércoles y jueves porque el martes es feriado. ¿Sí? Así que, bueno, gente, nada más. Mucha suerte y nos vemos la semana que viene. Bueno. Buenísimo. Y si les han quedado dudas, comuníquense por Sí. los foros del aula sin problema. Toda duda al aula virtual. Son muchos agradecimientos. Sí, veo.